Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Bien, como habíamos dicho, vamos a continuar con el tema de balance térmico que habíamos dejado en la clase 1. Espero que hayan repasado lo que hemos eh, charlado, lo que les he explicado en la clase 1 y también le hayan incorporado eh, el material conceptual de los apuntes que habíamos subido, claro, a través del cual, ustedes saben, ya lo aclaramos y siempre es así, el método de que subimos algo en esta virtualidad y eso hay que repasarlo, retocarlo, reforzarlo para que el próximo encuentro tengamos eso un poquito más sólido y se pueda avanzar. Siempre el método así, pero bueno, no viene mal recordarlo. He recibido algunas consultas por WhatsApp también que he respondido y bueno, aquí vamos a hacer hincapié en esa cuestión. Recordemos el tema del ejemplo nuestro, que era el arranque, a través del cual yo contaba con este ejemplo de oficina, que era una oficina bastante sencilla, de un volumen relativamente chico. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los herramientas. En este caso tengo tanto los laterales opacos como los semitransparentes. Los opacos son de mampostería de 30 en este caso. Todo vidriería común y cortinas en su interior como básica protección. ¿Sí? Pasamos a la segunda lámina, donde vemos, aquí tenemos otros datos que tenemos que tener en cuenta es la radiación solar para un día de diseño de verano. En este caso habíamos tomado para 35 grados como una incidencia local. Por otro lado, ver la transmitancia térmica por la piel del envolvente, que ya dijimos se trataba de un muro de 30, y está en función de la transmitancia de cada uno de los elementos. Por último, las características de la oficina. La superficie de 200 metros cuadrados, un volumen de 600 metros cúbicos. Acá tenemos que tener en cuenta, recordar el diagrama psicométrico que ustedes vieron en material 2, en donde con una temperatura interior de 25 grados y una humedad relativa del 50%, que eran las condiciones que habíamos previsto, tenemos una humedad absoluta interior del orden de 10 gramos de agua por kilo de aire seco y con una temperatura exterior de 35 grados y una humedad relativa de 40%. Tenemos una humedad de 14 grados de agua por kilo de aire seco, por lo cual obtenemos un delta de humedad absoluta de 4 gramos por kilo de aire seco y un delta T de temperatura de 10 grados. Bien, con todos estos datos anteriores, entonces, vamos a realizar el balance térmico, partiendo de la carga térmica por diferencia de temperaturas del envolvente. Recordemos, diferencia de temperatura exterior-interior. Considerando la superficie de cada elemento, sea opaco o semitransparente, su transmitancia térmica y su delta T, la capacidad o no de dejar pasar temperatura. Esto nos da una carga térmica por la envolvente del orden de los 4.900 vatios. Por otra parte, tenemos la carga térmica debido a la radiación solar incidente sobre el vidriado con su superficie, su radiación incidente y el factor de exposición solar está dependiendo de las características del vidriado o de la protección que puedo llegar a eso da un valor de 6.300 vatios de carga térmica. Finalmente, o luego, a continuación, calculamos la carga térmica por ganancia de conductos. En caso de tenerlos, recordemos.
habíamos dicho que dependía de la aislación que dichos conductos tenían y lo podríamos establecer en un 110% de la carga térmica por la envolvente y el sol. La carga térmica por fuentes internas, debido a ocupantes, calor sensible de iluminación y equipos. Eso nos da una carga térmica por fuente interna del orden de los 11.204 vatios. Por otra parte, tenemos la carga térmica por ventilación debido a calor sensible, y ahí tenemos la cantidad de personas ocupantes, el caudal de aire en metros cúbicos horas por persona, y nos da un total de 600 metros cúbicos hora por caudal. A este lo tengo que multiplicar por una constante para poder pasar de unidades y multiplicarlo por el delta T de 10 grados, nos da una carga térmica de ventilación de 1500 vatios. El paso siguiente es calcular las cargas térmicas por calor latente, por persona y por ventilación. Tomamos 20 personas por la humedad absoluta, por el calor latente de cada persona, 70 vatios, lo cual nos da un total de 1400 vatios, y la ventilación eran 600 para 600 metros cúbicos, era una constante por la humedad absoluta de 4 gramos de delta en la humedad absoluta de kilos de aire seco, lo cual nos da una carga latente, calor latente de ventilación de 1400 vatios. Entonces, en resumen, de carga de calor sensible externa, la carga térmica de calor sensible interna por conductos y cargas de ventilación. El total de 25.162 vatios y el resumen de cargas de calor latente por persona y ventilación nos da un total de 2.864 vatios. El total de carga de refrigeración de sensible es de 25.162 vatios y latente 2.864, lo cual suma 28.026 vatios. Ese sería el total de refrigeración necesario para llegar a la condición de confort. Si lo dividimos por una tonelada de refrigeración, que son 3.517 vatios, nos da una necesidad de 8 toneladas de refrigeración, que este sería el balance térmico para verano. El balance térmico de invierno es un poco más sencillo. No tenemos la carga latente, de calor latente, ni tampoco tenemos la radiación solar, solamente tenemos las pérdidas por la envolvente y las pérdidas por conducto y la incorporación de aire de ventilación. Recordemos. Las pérdidas por la envolvente están dadas por la transmitancia, que cada uno de las particiones por el delta T de 22 grados, lo cual nos da un total de 10.184 vatios. Los suplementos por intermitencia de funcionamiento, porque no es un edificio que se ocupe totalmente todo el día, le agregamos un 15%, porque tiene que entrar en un régimen el equipo cada vez que se inician las actividades. Un suplemento por orientación, que en este caso no le vamos a agregar, podría ocurrir que en algunos casos depende de la orientación y depende de la situación del vidriado o disposición que puede llegar a tener, podría agregarse. Y las pérdidas por conducto, que dado que es un 10%, eso me da un suplemento un 25% total sobre las pérdidas por la envolvente, con la cual esos 10.184 quedaría el 25%, 2.500 vatios para agregar. Las pérdidas se incorpora de aire está dada por los 20 metros cúbicos hora por la constante de un delta, de 22 grados para llevarlos a 8.600 vatios de pérdida por incorporación de aire.
El total de balance de invierno nos da entonces 21.398 vatios, que traducidos a kilocalorías hora es la unidad de los cuales se encuentra, perdón, es horas, nunca 18.400 kilocalorías hora, que es la unidad en las cuales se encuentran comercialmente los equipos de calefacción. Entonces, resumiendo, tenemos el balance de verano con una necesidad de incorporar 8 toneladas de refrigeración y un balance térmico de invierno con una necesidad de 18.400 kilocalorías hora de calefacción. Eso nos permite a nosotros seleccionar un equipo que suministre esa cantidad de energía para alcanzar las condiciones de confort interior. Ahora bien, tenemos con este balance térmico la oportunidad de seleccionar algunas estrategias, que esto es lo más importante, te diría, del tema balance térmico, para reducir o disminuir la potencia de los equipos. Y la posibilidad la veremos a partir del cual es la incidencia de cada uno de los ítems que fuimos analizando. El calor sensible externo tiene una incidencia del 40%, muy alta. Igualmente el calor sensible interno. Entonces allí es donde tenemos la posibilidad de reducir, de generar la reducción de la carga térmica, tanto en aislamiento térmico, sombras, tipo de iluminación y forma de ventilación. En los otros ítems, calor sensible del aire exterior, calor latente interno, calor latente externo, es poca la incidencia. Por lo tanto, es poco la posibilidad de reducción que tenemos en esa carga térmica, porque no podemos evitar la ventilación y no podemos evitar este ingreso de aire de renovación para mantener una calidad de aire interior adecuado a la cantidad que vamos a necesitar. Esto es lo importante para tener en cuenta, reitero, como estrategia para poder reducir o por lo menos intentar disminuir la potencia del equipo y todo su ahorro energético que eso implica. Esto quiere decir que el balance térmico es una herramienta que nos permite tomar decisiones, o por lo menos el verificar ciertas condiciones del envolvente del edificio, en función de cuál es la actividad y cuál es la característica del volumen del local o del sector de edificio que nosotros estamos analizando. Podemos tomar algunas decisiones de proyecto que mejoren las condiciones de habitabilidad y por ende disminuyan la necesidad de incorporar energía adicional. Por último, les dejo la bibliografía. Este es el libro de Quadri, Instalaciones de Condiciones de Calefacción, y las clases de cátedra de instalaciones del arquitecto Tchaikovsky, de la Universidad de Plata, que hablamos al principio. Así que bueno, espero que se haya comprendido con los ejemplos. Recordemos repasar clase 1, enviada, material conceptual enviado, y clase 2. Con esa triple información encararemos las actividades que ya entre mañana y pasado les estaremos enviando y empezaremos a intercambiar dudas y demás, eh, problemas que puedan surgir en cuanto a esta temática. Así veremos que parece un poquito engorroso, pero en definitiva, buscando los sistemas y teniendo la información y sabiéndolo tomar, no es demasiado complicado. Igualmente estamos en contacto. Les mando un saludo y nos vemos la próxima. Chao, chao.